Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo y te bendice Jorge Malerva desde Ventana Virtual Cristiana Radio, la señal que edifica tu vida. Bienvenidos a otra cápsula de fe. Hoy reflexionaremos en la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 5 versículos 19 al 21. Porque, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 6, 1 y 2 dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Este pasaje bíblico parece un poco confuso por el juego de palabras que utiliza el apóstol Pablo para hacer notar la razón de la ley a causa del pecado. Para comprenderlo, nosotros debemos ubicarnos a quién va dirigida la carta. Va dirigida a los nuevos creyentes que habitaban en Roma y a los nuevos creyentes de nacionalidad romana. La moral romana, usos y costumbres de aquel tiempo, distaba mucho de los principios bíblicos que Pablo enseñaba. La inmoralidad sexual prevalecía. La palabra pecado era un nuevo concepto en la mente y vocabulario, ya que en el estilo de vida romano había permisividad en todos los sentidos y no se le veía como algo moralmente incorrecto, sino como algo que formaba parte de su cultura. Distinguir entre pecado, perdón y gracia era una tarea algo difícil que el apóstol Pablo intenta hacer llegar al corazón de la nueva iglesia romana. Hablar que de donde había mucho pecado sobreabundaba la gracia podría tergiversarse el mensaje y comprender que mientras más se peque, más gracia se derrama y habrá más perdón. Algunos, aún en la actualidad, han tomado este pasaje como una licencia para pecar. Al fin y al cabo, que mientras más peques, más gracia y más perdón. Vamos a ilustrar este pasaje con un ejemplo contemporáneo. Imagínate una ciudad capital, cualquiera en el mundo, sin leyes de tránsito, sin señalamientos viales, sin semáforos, sin límites de velocidad. Las calles no indican el sentido del tráfico ni quién tiene preferencia para pasar. Se estacionan donde quieren y en la posición que quieren. Cada quien maneja como se le da la gana, se mete en el sentido que quiere. Cuando ocurre algún accidente o choque, los pleitos y discusiones son interminables, porque todos y nadie tiene la razón. Embotellamientos y atascamientos en el tráfico son el pan de cada día. Incluso salir caminando no es una opción razonable por el riesgo de ser atropellado. Todo es un caos. Las quejas, accidentes, destrozos y muertes van en aumento y sin poder deslindar responsabilidades, el problema se vuelve más complejo. El gobernador de la ciudad pide a sus colaboradores que le ayuden a encontrar un mecanismo para solucionar este problema vial. Todos se dan a la tarea y crean el reglamento de tránsito, un documento muy completo que contiene las ordenanzas y estatutos que deben de cumplir todos los usuarios de las vías de comunicación, calles y aceras. Se dan a la tarea de instalar señalamientos viales, semáforos, las calles con sentido de circulación, velocidades límites, altos, topes, pasos peatonales. Se establecen lugares para estacionamiento. Este manual también contiene el costo de cada infracción al reglamento. Los pobladores, al ver el costo de las infracciones, se asustan. Son precios muy altos y tomando en cuenta el tiempo que llevan manejando de manera anárquica, las multas acumuladas que pagarían serían exorbitantes. Romanos capítulo 7, versículo 7 dice: ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pues yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. El gobernador les dice que no se preocupen, que no deben nada, que aunque el cobro de sus infracciones beneficiaría a la ciudad, él les condona la deuda, porque eran desconocedores del reglamento de tránsito y de las consecuencias de desobedecerlo, de igual manera como aplica la gracia de Dios. Antes de conocer a Dios, vivíamos a nuestra manera, hacíamos las cosas de acuerdo a nuestro criterio o conveniencia. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, le pedimos perdón por todos nuestros pecados que cometimos, y su sacrificio en la cruz cubrió todas nuestras faltas y nos limpió de ellas de manera gratuita. Al conocer la palabra de Dios y darnos cuenta del destino final que merecíamos por nuestros pecados, es cuando podemos dimensionar que la gracia de Dios sobreabunda para rescatarnos y darnos una vida plena en Cristo Jesús. Oremos. Gracias te damos, Padre, por tu misericordia, por tu gracia inmerecida. Gracias, Señor, porque cuando nos encontramos viviendo a nuestra manera,
Llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, tú nos reconciliaste contigo. Tú no tomaste en cuenta todas nuestras transgresiones, sino por el contrario, por tu amor, misericordia y gracia, perdonaste cada una de ellas, no importando qué tan graves eran nuestras faltas. Gracias, Señor, por eso. Y te pido que me ayudes a estar consciente en todo tiempo, que gozar de tu gracia no es tener permiso para pecar de manera intencionada y repetitiva, sino es la oportunidad que me das de volver a ti por ese amor que me tienes y que te llevó a tener muerte de cruz. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Te saluda y te bendice Jorge Malerva desde Ventana Virtual Cristiana Radio, la señal que edifica tu vida. Bendiciones para todos.